vamos a ir entonces Salmo 94, ya lo tienen en sus Biblias. Este es un salmo que surge de un corazón que representa una lamentación colectiva. Antes de leerlo voy a dar un poco de la introducción. Y por un momento en la que los malvados oprimían a los fieles y no satisfechos con esto, sino que también se gozaban en la opresión que les daban a sus perseguidores o a aquellos a quienes oprimían. Esto era lo que había en los corazones de los malvados. Por eso este salmo es hecho por el corazón de un hombre que está viendo esta aflicción y representa una aflicción colectiva de toda una nación. Este salmo también es una petición a que Dios actúe e intervenga a favor de los fieles, pero a su vez fortalece a aquellos piadosos para que soporten la opresión. Noten bien, es un salmo y una petición para que Dios actúe e intervenga, pero también es un salmo, ¿sí?, que fortalece a aquellos hombres y mujeres piadosos que por alguna u otra razón están soportando la opresión, sin desanimarse ni unirse a los malvados, solamente soportarla, descansando y confiando en Dios. También algo referente a este salmo es que solamente este salmo se logra, y como lo describe el mismo cántico, en que Dios tiene el conocimiento de todo lo que el hombre y la mujer, todo el ser humano piensa. Dios tiene el conocimiento y pleno control de todas estas cosas. Esto lo vemos, cómo conoce Dios sus pensamientos, sus acciones y sus palabras, y lo vemos desde el verso 8 al 11. También vemos que recuerda un amor inmutable, que es el amor de Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista a través de estas palabras, de este cántico. Recordar ese amor de Dios que nunca cambia, porque Dios es inmutable y así mismo es su amor. ¿Para con quiénes? Para con los fieles, ¿no? También muestra que Dios es justo y como tal, como Dios justo, su justicia también es justa. Esto es lo que veremos en este salmo. Al parecer, los malvados que se van a mencionar aquí en este salmo, a los cuales ya vamos a tener un poco también de descripción de lo que ellos hacen y cómo se comportan, estos malvados tienen poder tal vez político, influencia política, para hacer las leyes conforme a sus propios deseos y a su propia voluntad. Poseen gran influencia en cuanto a las leyes, basado esto en el verso 20, que oprimían a los justos. También este salmo viene después de un salmo que, como veíamos en el Salmo 93, se describía un reino de Dios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que en el Salmo 93 ahí leíamos Jehová reina y se vistió? Sí, muy cerquita y del salmo anterior. Y ahí nos demuestra entonces y se describía el poder de la autoridad, el poder y la autoridad y la firmeza de un Dios soberano que reina. Y noten cómo después de ese salmo viene este Salmo 94, donde hay un hombre con aflicción, pero por un momento mira y recuerda ante qué Dios está. Esto es lo importante. La autoridad y la firmeza de Dios reina no solamente por un momento, sino que Él reina para siempre. Y esto con seguridad es para garantizar aliento en medio de la opresión que estaban viviendo los que estaban caracterizados o estaban allí identificados con este salmo. La nación de Israel, pero también dentro de la nación de Israel aquellos que eran justos y temían a Dios. Hoy también nosotros nos identificamos con este salmo, porque al igual nosotros también formamos parte de un pueblo de Dios, ¿verdad? Y es la iglesia. Y como iglesia también no dejamos de tener opresión muchas veces. A veces la familia, a veces nuestros compañeros de trabajo, a veces la misma sociedad, a veces las mismas leyes oprimen al creyente. Sí, hay lugares donde hay opresión por medio de altos magistrados del gobierno y no se pueden reunir con libertad como lo hacemos aquí. O no pueden expresar públicamente su credo porque inmediatamente son perseguidos o maltratados. Entonces aquí vemos esto.
Y esto con seguridad está para garantizar aliento en medio de la opresión. Y que Dios es quien brinda la victoria a su pueblo, que es fiel. Y que retribuye debido castigo a los impíos que se deleitan en la maldad. Y miren lo que dice Juan Calvino referente a esto. Todos admiten que Dios reina, pero cuán pocos son los que usan este escudo para oponerse a los poderes hostiles del mundo. Muchas veces nosotros sabemos que Dios reina, que Dios tiene el poder, como lo decía el Salmo 93. Pero ¿cuántas veces nos cuesta, ¿sí?, recordar esto en medio cuando estamos siendo oprimidos o cuando estamos entrando a una aflicción? Se nos olvida que Jehová reina. ¿Sí? Se nos olvida que Él es el que reina. Entonces, sin más preámbulos, ya dando esta breve introducción, vamos a leer el Salmo 94 y vamos a leer estos versos. Vamos a irlo luego caminando por ellos después de orar. Así que Salmo 94 tiene un título allí en sus Biblias: oración que clama por venganza. Un título bastante fuerte, ¿no? Quien lo lea hoy diría: uy, yo orando por venganza. Oración que clama por venganza. Dice el Salmo 94: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: ¿no verá Jah? ¿Ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Qué palabras, no? Noten cómo comienza y noten y tengan presente cómo termina. Este salmo entonces lo podríamos bosquejar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver de él está del verso 1 al verso 7. Y lo podemos titular, para los que toman nota allí: la venganza pertenece a Dios. Eso es lo que vamos a encontrar del verso 1 al verso 7. La segunda parte lo veremos del verso 8 al verso 11 y nos dice: el Señor conoce los planes del hombre. El Señor conoce los planes del hombre. El punto 3 o el
encabezado número 3 dice: Dios vela de los justos aún en medio de la injusticia. Del verso 12 al verso 15. Ahí pueden hacer usted un paréntesis o una corchea. Y como cuarto, encabezado, cuarto punto: el Señor se levanta a favor de quienes en Él confían. ¿En qué parte vemos esto? Del verso 16 al verso 23. Ahora, nuestra primera parte, ¿cómo se llama? La venganza pertenece a Dios. Y lo primero que dice el salmista entonces es: Jehová, Dios de la venganza. Y el salmista está pidiendo a Dios por venganza. El salmista está pidiendo a Dios por una retribución, ¿sí? Pero que no es una retribución cualquiera, no es una venganza cualquiera, es una retribución, es una venganza que viene de parte de Dios, no es de un hombre. El salmista, este hombre que está siendo afligido, ¿sí? Y que el pueblo se caracteriza y se une, y él representa a un pueblo, está pidiendo que Dios actúe, a que Dios haga allí presencia y lo haga por medio de una venganza. Pero ¿será que esa venganza aquí es como la venganza que hoy en día nosotros podemos conocer? No. La venganza a la cual el salmista acude es una venganza muy diferente a la que nosotros hoy en día podemos tener en cuenta o podemos tener presente, porque esta venganza es muy diferente a la de hoy en día. Esta venganza no está basada en rencor, ¿sí? Muchas veces ustedes ven a personas que actúan y retribuyen y actúan en venganza porque en sus corazones ¿qué hay? Rencor. Y usted las oye hablar y en su corazón y de su boca ¿qué sale? Lo que hay en su corazón: rencor, ¿sí? Y no basta una circunstancia pequeña para que de una vez ellos intenten, o las personas que tienen esto, vengarse, ¿sí? Y de esa manera retribuir. Entonces no es un rencor al cual se está mencionando aquí. No es a esto lo que hace relación, ni tampoco es un deseo descontrolado, ¿sí? Cargado de resentimiento. Tampoco es esto. La venganza, y la cual se menciona aquí, se trata de una retribución y de una venganza justa ante alguien que ha pasado una santa y justa justicia, alguien que ha transgredido una ley, pero no cualquier ley, sino la ley de Dios. Por eso no es una venganza como la podríamos interpretar o tener hoy en día presente. No, es diferente, es de Dios, de un Dios justo, de un Dios que sabe cómo actúa, de un Dios que no está movido por resentimiento, ni que está siendo movido por momentos ni éxtasis acalorados, como muy solemos hacer muchas veces. Así que es a esto lo que hace referencia. No a cualquier justicia, no a cualquier ley, sino que es ante la ley de Dios mismo. Y Hebreos 10:30 dice lo siguiente: conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Y está haciendo referencia a una venganza. Está haciendo referencia a la venganza y al pago que se le va a dar a alguien que ha transgredido, pero ha transgredido la ley de Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquí el autor de Hebreos está citando Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Y es Dios mismo quien dice allí. Es mismo Dios es quien da estas palabras. Es Dios quien se va a vengar. Es Dios quien lo hace. Y Pablo también lo dice y lo menciona a través de la carta a los romanos, que la venganza no es para nosotros. La venganza no pertenece a nosotros. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo lo describe de esta manera en Romanos 12:19, también un poco mencionando en relación a lo que dice Hebreos y extraído de Deuteronomio, del Antiguo Testamento.
Pablo lo dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La venganza no es nuestra. La retribución a lo que aquellas personas o aquellas cosas que nos afligen, ¿sí?, y nos oprimen, no es de nosotros vengarnos. ¿Es de quién? De Dios. Es Dios quien lo hace. Es Dios mismo quien se encargará de castigar, no con una justicia como la nuestra, que la justicia, como lo vemos, humana, es muy débil. ¿No es verdad? Pero la justicia de Dios pesa, porque viene de alguien que es completamente justo y enteramente justo. Proverbios 22, versículo 22, Proverbios 20 dice lo siguiente: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Qué hermoso esto, ¿no? Noten cómo dice el proverbio, ¿sí? No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Y qué está haciendo el salmista? Volvamos nuestra mirada al verso 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, esto nos ayuda a entender a quién debemos acudir. Porque es Dios quien sabe dar una justa paga y una justa retribución a aquel que lo merece. Y no de nosotros hacerlo. Y ahí está, muéstrate. Resplandece, quiere decir muéstrate de ese verso 1. Y el verso 2 dice: juez de la tierra, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y aquí el salmista clama a Dios que se acreciente, se enaltezca como el juez que es, porque Él es un verdadero juez. ¿Cuántos salen desilusionados? ¿Cuántos salen acongojados y con más carga cuando van ante los juzgados y exponen su caso? Y desafortunadamente muchas veces el culpable resulta siendo más justo que la víctima. ¿No es verdad? Y es triste. Pero aquí no es así. Aquí el salmista está pidiendo juez de la tierra, y no es cualquier juez, es un verdadero juez, un justo juez. Y Él hace lo correcto, nunca hace lo malo. Dios siempre actúa de manera justa, ¿por qué Él lo hace? Porque su naturaleza es santa. Así que podemos distinguir entre la justicia interna de Dios, su naturaleza santa, y la justicia externa de Dios, que son sus actos. Eso es lo que podemos ver, y dice un gran autor y un gran comentarista en cuanto a esto. Vuelvo y lo repito: Él hace lo que es correcto, nunca hace lo malo. Dios siempre actúa de manera justa, porque su naturaleza es santa. Y veíamos y hablábamos de santidad en el Salmo 93 muy al finalizar, ¿no? Decía, como nos decía, la santidad conviene a tu casa. ¿Y por qué conviene a tu casa? Porque Él es santo. Y aquí nos habla de su santidad. Así que podemos distinguir entre la justicia interna de Dios, su naturaleza santa, y la justicia externa de Dios, que son sus actos. El autor desea entonces que se le tribute lo justo a los soberbios. Eso es lo que está diciendo. Engrandécete, oh Jehová de la tierra, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Verso 3. Y este verso 3 nos dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y ya hay un salmo muy parecido a este, de aquellos, cuando está pensando el salmista en aquellos que prosperan. ¿Se han escuchado un salmo? ¿Hasta cuándo prosperarán? Sí, hay un salmo muy similar. Y aquí en este salmo está hablando es hasta cuándo los impíos, ellos hasta cuándo se gozarán en su maldad. Y él pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí encontramos esa pregunta. Y es una pregunta que ilustra angustia, que ilustra desesperación, por la manera en que está escrito y por la manera en que la podemos leer.
y en cuanto al contexto de lo que está allí pasando. ¿Qué hay entonces en el corazón de estos incrédulos? Maldad, mucha maldad. Y no solamente hay maldad, disfrutan su maldad, ¿sí? Porque dice que se gozan, se alegran. Ahora el verso 4 nos dicen, aquí estas palabras: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? No solamente se gozaban, como lo dice aquí el verso 3, sino que además de esto pronunciaban palabras y hablaban de una manera que causaban más daño y oprimían mucho más. ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Imagínense entonces lo que hablaban y decían a estos que estaban oprimiendo y estaban en completa aflicción. Y eso es lo que vemos aquí. No contentos solamente con obrar injustamente, ahora también hacen y añaden palabras duras, arrogantes y amenazadoras en contra de los santos, en contra de aquellos hombres que estaban y mujeres allí. Y en esta porción vamos a ver que del 4 en adelante se describe un poco y se dan algunas ciertas características o enumeran algunas actividades de estos hombres de aquí desde el verso 4 hasta el verso 7. En primera medida hablan con dureza. En el verso 4 no dice: ¿hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Entonces, ¿qué podemos decir que los caracterizaban? Hablaban con dureza. En el verso 4b también dice que son vanagloriosos, porque dice: y se vanagloriarán, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Entonces ahí los vemos que ellos estaban vanagloriados, así que son vanagloriosos. Y también vemos en el verso 5 que oprimen: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen. Esto era lo que hacían estos hombres y estaban haciendo estas personas, afligiendo a este pueblo, a esta nación, que sabemos eran parte y eran justos porque tenían su confianza y la habían colocado en Dios. No solamente oprimen, sino también en el verso 6 se nos dicen que asesinaban. Y a la viuda y al extranjero, ¿qué hacen? Los matan. Y a los huérfanos quitan la vida. Ahí vemos asesinos. En el verso 7 vemos también que ignoran a Dios como quinto punto. Y dijeron: no verá Ja. Esto es una abreviación de Jehová o de Yahvé, que dice Ja. Y dice: no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Ahí lo podemos observar. Entonces ignoran a Dios. Ignoran a Dios. Esto para tener en cuenta. Y las palabras aquí que podemos ver es que golpean y hieren. Otra vez volviendo al verso 4, son palabras duras, son palabras que son como espadas, que son duras para el corazón, como las piedras para la carne. Ustedes alguna vez han visto que en algunos lugares, cuando la carne es bastante dura, ¿qué hacen? La golpean con una piedra para ablandarla. Y estas son las palabras que están usando estos hombres. Palabras duras para hacer que estas personas que se afligieran más. Y algo interesante del verso 5 y 6, donde se menciona: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen. Noten contra quién se estaban metiendo: contra el pueblo de Dios. Y en el verso 6 mencionan a algunos que Dios constantemente en el Antiguo Testamento está mencionando y a los cuales Él dice que los cuiden, y es a la viuda, al huérfano y al extranjero. De menudo Dios está hablando que los cuiden. Éxodo 22:22 no lo vamos a leer, pero hablan en cuanto al cuidado de ellos. Y también Deuteronomio 17:18 habla de estos tres grupos: extranjeros, huérfanos y viudas. Ahora en el verso 7, y vemos aquí ya para esta segunda parte, en el verso 7 se nos dice: y dijeron: no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Tal es el error que están estos hombres
en medio de su prosperidad, en medio de su actuar malvado, que ¿qué hacen? Ignoran, completamente están necios, completamente están equivocados, diciendo y afirmando que Dios, ¿qué hace? Que Dios no ve. Eso es lo que nos dice. No verá. Ja. Lo que ellos hacen, esto es el colmo de la necedad. Como es el colmo hoy del hombre que peca, como es el colmo hoy del hombre y la mujer que vive pensando que Dios no se da cuenta, que Dios no sabe de sus acciones, que el hecho de que la persona a la cual están engañando, que el hecho a la persona a la cual están ocultando algo, no se dé por enterado, no quiere decir que Dios tampoco se dé por enterado. Dios también sabe, y aún más allá, Él sabe nuestro exterior y sabe aún nuestro interior. ¿Sí? Y el que sabe esto no teme ser confrontado nunca, porque el que sabe esto sabe ante quién está viviendo y sabe que cómo debe andar siempre en verdad. No hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar para aquel que vive bajo esta verdad. Pero ya lo veremos más adelante, porque en estos versos que vienen a continuación nos van a hablar más un poco de eso. Ezequiel 8 al 12 nos dice lo siguiente. Bueno, vamos hasta allí rápidamente. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen en ellos: no los ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Noten aquí que estos también ignoraban que Dios estaba viendo. Y Dios les describe qué había ahí en sus cuartos. No solamente ese, si ustedes corren un capítulo más, 9:9 dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Muy parecido a lo de hoy, ¿no? Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Y qué hacen los incrédulos? ¿Qué hacen hoy los que están por ahí haciendo maldades y están destruyendo y están dañando y están atacando y están derramando sangre inocente? Eso Dios no ve, Dios no existe, no hay Dios. Eso es lo que hacen. Pero qué equivocados y errados están, ¿no? Aún Isaías 29:15 dice lo siguiente: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ay de ellos. Noten esa lamentación ahí. Ese no es un ay de asombro, es un ay de lamentación. Ay de ellos. Isaías está hablando en cuanto a la ceguera y la hipocresía del pueblo de Israel. Algo que a menudo el hombre piensa y constantemente está allí. Al ignorar las maquinaciones malvadas que sus víctimas caen, piensan que también Dios las ignora, y no es así. Dios las conoce. Dios conoce todo. Segundo encabezado: el Señor conoce los planes del hombre. Veíamos entonces que los primeros que se describe aquí de esto es que ellos dicen: Dios no ve, Dios no ve, Dios no existe. Ahora aquí el mismo salmo y el mismo salmista nos va a encargar de guiarnos a que el Señor conoce los planes y que Él es real. 8 al 11 dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Este necios en hebreo es una palabra fuerte, quiere decir estúpidos. Eso es lo que quiere decir necios. Es una palabra fuerte. Entended, estúpidos, necios. Y no solamente les dice necios, sino que también ahora les dice fatuos. Y una persona fatua es alguien falto de razón. Entonces miren la condición en la que está el hombre que no teme a Dios, el hombre que actúa y ataca al pueblo de Dios.
Completamente está siendo un necio, completamente es un fatuo. Y noten la pregunta. La pregunta ahí es importante. ¿Cuándo seréis sabios? Quiere decir que la necedad no da sabiduría. El atacar a los justos no da sabiduría. Pueda que sea astucia, pueda que sea como lo quieran llamar, ¿sí? Pero nunca será sabiduría. Los impíos serán sabios cuando abandonen el pensamiento de que Dios no conoce sus planes. Ahí el necio es sabio. Cuando saben que Dios conoce sus planes. Por eso esa pregunta allí. ¿Cuándo seréis sabios? Bien, verso 9. El que hizo el oído no oirá. Otra pregunta, ¿no? El que formó el ojo no verá. Y sabemos que el oído, ¿quién lo formó? Dios hizo ese órgano. Y el que sabe hacerlo y sabe dónde lo colocó, cerca al cerebro, con un propósito. Con un propósito. Y Él es el que lo formó, ese maravilloso órgano, y lo puso ahí en un lugar, no cualquier lugar, un lugar importante. Y ese lugar es conveniente, cerca al cerebro. ¿Y será que el que hizo el oído, el creador, será sordo? No. Así que es una pregunta retórica, ¿no? ¿El que hizo el oído no oirá? Por supuesto que sí, si Él lo hizo. Ahora no solamente habla de un oído, sino que también nos habla del que formó el ojo. Formó el ojo. Una dedicación mucho también allí. Podemos entender entonces de qué manera el ojo está diseñado, ese mecanismo que tiene, que ningún ser humano ha podido reemplazarlo. Difícil reemplazar un ojo. Y aquí vemos entonces cómo está allí. Y dice que el que hizo el ojo no verá. ¿Ustedes qué creen? Claro, es el que lo hace. ¿Cómo no va a ver? Y ahí les está respondiendo el salmista a estos necios y a estos fatuos. Uno de los consejos de los rabinos para no caer en el pecado, noten cómo es. ¿Cuál es este consejo? Es recordar tres cosas. Primero, un oído que lo oye todo. Este es el consejo de los rabinos para no pecar. Un oído que lo oye todo. Segundo, que hay un ojo que lo ve todo. Y tercero, que hay una mano que lo escribe todo en el libro de conocimiento que será abierto en el día del juicio. Apocalipsis 20, donde se abrirán los libros. Y vaya consejo, ¿no? ¿Qué tal si andáramos con ese consejo? Un ojo que nos ve, un oído que oye todo y una mano que está escribiendo en un libro para un día abrirse y allí estar descubiertos nuestros pecados. Versículo 11, verso 11, hablando de versos porque son poemas. Verso 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Noten qué hermoso esto, ¿no? Aún claro, me salté el verso 10. El que castiga a las naciones no reprenderá. Claro, es una pregunta también. Claro, Él las conoce, Él las va a reprender. Él es el que las castiga. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Cómo no va a saber Dios cuando Él mismo es el que enseña al hombre? Le enseña la ciencia, le da conocimiento. Dios está enterado de todo, Dios sabe, Dios conoce. Y ahora sí vemos el verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Entonces, este verso también lo extrae Pablo para hablarle a los corintios. Y les dice en cuanto a esto, que Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Él es el quien lo conoce. El Señor conoce los pensamientos del hombre y no importa cuántos sean. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos pensamientos usted puede tener en un segundo? En un segundo. Y no importa cuántos segundos hayan pasado, ni minutos, ni horas, todos ellos los conoce Dios. Todos esos los conoce. Mientras usted parpadea, usted puede tener dos pensamientos. Y vean qué rápido es un parpadeo.
pero aún allí todos estos están presentes ante Dios. Todos. Tercera parte y tercer anunciado, viendo ya desde el verso 11, ya comenzamos el verso 12 y nos dice: Dios vela de los justos aún en medio de la injusticia. Esto es lo que podemos ver. Del 12 al 15 y el verso 12 nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Una vez más podemos encontrar entonces el salmista, y ahora por un momento se desprende de lo que hay en su corazón. Por un momento sus pensamientos, ya cargados de opresión, cargados de culpa, los deja por un momento, los deja. ¿Sí? Porque él sabe. Y el salmista comienza ahora a aquietar su corazón y ya no se queja más, ni tampoco acude a Dios en cuanto a defensa, en cuanto a venganza. Él ya está más sereno, su corazón está más tranquilo. Y eso sucede cuando nosotros vamos a Dios de esta manera. Comenzamos adorando a Dios, vamos con nuestras cuitas, con nuestros problemas, con nuestras aflicciones, y a medida que comenzamos a orar, nuestro corazón comienza a aquietarse. Y esta es una evidencia. El salmista ahora en medio de esto está diciendo: bienaventurados. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Ahora mira a Dios como fuente de satisfacción y fuente de felicidad, aún en medio de la injusticia y de la opresión, porque eso no ha quitado. La injusticia y la opresión todavía están, pero él ya está mirando al Dios de la justicia, está mirando al Dios que lo satisface y al Dios de la felicidad. Eso es lo que está haciendo acá. Y dice bienaventurado, que es, sabemos que es un término que quiere decir alguien muy feliz, y es alguien que Dios corrige. Es alguien a quien Dios corrige por medio de su palabra, porque dice aquí en este verso: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Qué usa Dios para corregirnos? La aflicción, pero también usa la escritura, la palabra. Por ella nos instruye también, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice un autor acá: el castigo no es muy agradable para el niño, pero es esencial para enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Dios a veces nos debe castigar para enseñarnos ¿qué? El bien y el mal. El padre amoroso disciplina a su hijo, y eso es algo que hoy en día no se ve, ¿no? Muy poco se ve ahora. Ahora es el hijo quien disciplina al padre, porque es el hijo: papá, yo quiero hacer esto, y el padre cediendo. Ya no es el padre dando autoridad a sus hijos, sino se ha invertido. Ahora el hijo y los hijos son los que tienen el control, y eso lo podemos ver hoy en día. Thomas Brooks es un puritano del año 1600. Noten lo que dijo en cuanto a la aflicción y en cuanto a la corrección. Dice lo siguiente: si por medio de la aflicción que está sobre ti, Dios te enseña a aborrecer más el pecado, a apartarte más del mundo y a andar más con Dios, tus aflicciones son en amor. Si Dios te enseña por medio de las aflicciones a morir más al pecado y a morir más a tus relaciones y a morir a tu propio interés, las aflicciones son en amor. Si Dios te enseña por medio de la aflicción a vivir más para Cristo, a elevarte más hacia Cristo y a anhelar más a Cristo, tus aflicciones son en amor. Si Dios te enseña por medio de las aflicciones a conseguir obtener seguridad de una vida mejor y a estar quieto, dispuesto y preparado para el día de la muerte, tus aflicciones son en amor.
Si Dios te enseña por medio de las aflicciones a poner más interés en el cielo y a estar más preparado para el cielo, tus aflicciones son en amor. Si por medio de las aflicciones Dios enseña a tu orgulloso corazón a inclinarse y tu orgulloso corazón se humilla y tu corazón criticón se vuelve caritativo y tu corazón carnal crece más en lo espiritual y tu inquieto corazón se calma, etc., tus aflicciones son en amor. Cuando Dios ama, aflige en amor. Y cuando Dios aflige en amor, enseña tales lecciones a las almas que les son provechosas para toda la eternidad. Hasta aquí la cita del autor. Que Dios nos aflija de esta manera, ¿no? Si es con ese amor y para ese propósito. A veces tomamos otras cosas y decimos que es aflicción de Dios cuando no estamos viendo estos resultados. Corazones egoístas, corazones llenos de resentimiento, vidas que no están viviendo para ir a la eternidad, vidas que no están yendo hacia ese lugar donde Dios desea que vayamos, donde nuestro carruaje, que es la muerte, nos llevará ante su presencia. No lo estamos haciendo y decimos que son aflicciones de Dios, cuando son el resultado de nuestros propios pecados, nuestras propias vanas maneras de vivir. Verso 14, porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Vemos la protección de Dios. Vemos cómo el salmista recuerda las promesas de Dios. Versículo 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella eran todos los rectos de corazón. Los rectos de corazón, ¿quiénes? Los temerosos del Señor. Ese es el juicio, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Esta no es la justicia de hoy en día, ¿no? Es una justicia diferente, es la de Dios. Verso 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Pregunta el salmista ahora. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Esto es hermoso. ¿Quién? Esas preguntas. ¿Quién? ¿Quién? Y él, después de esa opresión y esa aflicción, miren lo que él está haciendo. Está diciendo que es bienaventurado y ahora se acuerda de ante quién Dios está. ¿Ante qué Dios está? Y le dice, ¿quién se levantará? ¿Quién estará por mí? Y el verso 17 es hermoso. Si no me ayudara Jehová, ¿ante quién está recordando el salmista que está? Ante Jehová. Pronto moraría mi alma en el silencio. Esto es un eufemismo porque está hablando, estaría muerto. Si no fuese Jehová quien me guardara, si no fuese Jehová quien intercediera y me ayudara, estaría yo muerto. Pero aquí, pues, para que se oiga bonito, es un poema, él tiene que decir ¿qué? Mi alma en el silencio. Pero está hablando de una muerte. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y al leer yo este verso, fui al 121 y verso 3. No se dormirá, tu pie no resbalará ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Sí? Ahí está, ese salmo. Y va muy con esto, porque él se está acordando de que hay alguien que lo sostiene y es Dios. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel. Textualmente, literalmente ese texto es así. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y ya como cuarta parte estamos, el Señor se levanta a favor de quienes en Él confían. Entonces vemos aquí del verso 16 al 23. Seguimos. Verso 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Noten, en medio de esa aflicción, en medio de la tribulación, ¿qué había de parte de Dios en esta mente? En este corazón, en esta alma angustiada. Los recuerdos, los pensamientos dentro de mí que a la vez eran consolaciones. Eso es lo que Dios hace cuando oramos. Eso es lo que Dios hace cuando nos derrumbamos ante Él en medio de cualquier situación. ¿Qué hace Él? Consolarnos. Por eso es que estas palabras son vivas y son eficaces.
porque en medio de la tribulación y en medio de la angustia nos consuelan. Si no podemos ver bien los versos ni los versículos abrazándonos, ¿sí?, físicamente, podemos ver que estas palabras alientan y abrazan nuestra alma y nuestro corazón en medio de tal tribulación. Ya vamos terminando. Verso 20 dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Aquí veíamos cómo tal vez estos hombres opresores tenían influencia en cuanto a las leyes, en cuanto a los gobernantes, para poderse y torcer y poder cambiar la ley a favor de ellos. Aquí dice que obviamente no será así. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? Por supuesto que no. Dios es justo. Dios es justo. Verso 21: se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Eso era lo que estaban haciendo. Y en el verso 22 dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Ya hacia dónde se está dirigiendo este salmista? ¿Ante qué? Ante un refugio y ante una confianza que solamente la puede brindar Dios. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. ¿De qué manera tan esperanzadora termina este salmo? Termina pidiendo venganza y aquí termina confiado, seguro de que un día Dios va a hacer justicia. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Un día Cristo volverá, un día Cristo reinará, un día Cristo dará a cada cual lo que merece. Bien pueda que hoy esté siendo usted afligido, pero recuerde las palabras del salmista: bienaventurado aquel que en la aflicción está con Dios. Y un día vendrá y el Señor hará y retribuirá a cada uno lo debido. ¿Cuál es nuestra labor? Vivir para Él, vivir en santidad para Él. Dios se encargará de lo demás. Él no nos demanda a nosotros ni a pelear, no nos demanda a nosotros a vengarnos, no nos demanda a nosotros ir a dar retribuciones a los que nos parezca. Dios se encargará. Amén. Dios es quien destruirá. Él los destruirá. Jehová nuestro Dios. Oremos. Padre amado y bendito Señor, Dios de consolaciones, Dios de esperanza, roca eterna, refugio, amparo. ¿Quién sino tú, bendito Señor, a quien podamos correr confiadamente, en quien nos podamos abrigar, bendito Señor, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción? Podemos ver por medio de tu palabra y de este salmo cómo había aflicción en un pueblo, cómo se anhelaba la intervención divina en medio de tanta tribulación, en medio de tanta opresión. Pero eso por un momento queda al lado, por saber de que somos bienaventurados aquellos que confiamos en ti. Y que gracias a esto, Padre, de que estemos en ti, somos corregidos por ti, por medio muchas veces de las aflicciones, por medio también de tu palabra, somos guiados y orientados. Y es en este camino que deseamos andar, Padre. No mirando, Señor, a nuestro alrededor, cargado tal vez de circunstancias difíciles, sino teniendo la mirada en ti, Padre, en las cosas de arriba, Señor, sabiendo que todo cuanto tengamos que atravesar y vivir en este mundo, lo hagamos en amor, porque es la disciplina tuya en amor. Te damos gracias, bendito Señor, porque nuestra vida está segura en ti y podemos vivir confiados plenamente en que tú eres un Dios justo, que eres un Dios en el cual puede nuestra alma descansar y que nuestra alma puede invitar a otros también, Padre, a otras vidas, a venir a ti, Señor, y a descansar en ti, a tomar de ese refrigerio que tú tienes para cada uno de los que deseen acercarse y beber para su alma y hallar paz. Te damos gracias en esta hora, bendito Señor,
En el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.